buenos días y bienvenidos a este evento que realizamos de común acuerdo BME y Renta 4 Banco. Este encuentro entre empresas cotizadas e inversores. Renta 4 Banco es un banco que nació en los mercados de capitales. Fuimos la Sociedad de Valores y Bolsa inscrita con el número 1 en el registro de la Comisión Nacional de Mercado de Valores el año 1988, que hemos crecido, nos hemos desarrollado en los mercados de capitales y que creemos mucho en la inversión y en los mercados de inversión. Siempre hemos pensado que la inversión es la palanca más importante, junto con la educación, para mejorar la vida de las personas y para promover el crecimiento económico y para promover el desarrollo de una economía. Y realmente eso se ha ido comprobando a lo largo de los años. Esta casa, la bolsa española, tuvo una importancia fundamental, o tiene una importancia fundamental, en que hoy la economía española sea una economía de referencia dentro de Europa. Tuvo una importancia enorme en las privatizaciones de los años 90, tuvo una importancia enorme en lo que fue la reestructuración bancaria a partir del año 2011 de la banca española, tuvo una importancia enorme en lo que fue la reestructuración del sector inmobiliario también en España, y sigue teniendo una importancia enorme. Hemos visto pues lo que fue la salida a bolsa el año 2001, por ejemplo, Inditex, lo que ha sido el año pasado la salida a bolsa de Puig, una de las más importantes que ha habido en las bolsas mundiales. Y, por tanto, la bolsa española sigue cumpliendo ese papel de promover la economía, de mejorar la economía, de canalizar la inversión, lo cual, como decía antes, es importante para el desarrollo y la mejora al final de la vida de las personas. Pero, además, hoy los mercados de inversión no solamente financian la economía, es que además la configuran. Desde hace ya muchos años los mercados de inversión configuran la economía, configuran el futuro. Hoy no tendríamos ninguno, probablemente, estos smartphones que tenemos en el bolsillo si no hubiera habido una bolsa Nasdaq que ha financiado la innovación. Y precisamente la innovación, y vivimos una economía de la innovación, se financia en los mercados de capitales, porque los balances bancarios no están pensados para financiar la innovación. La innovación se financia en los mercados de activos. Y por eso cada vez más el centro de gravedad del sistema financiero se desplaza de los balances bancarios a los mercados financieros. Hoy, además, los mercados financieros, y precisamente hoy, precisamente estos días lo estamos viendo de manera muy clara, cumplen también otra función, y es la de orientar las políticas económicas, la de decir a los policy makers, a los responsables de las políticas económicas, si las líneas que están trazando van o no van en la buena dirección. Lo hacen los mercados de bonos, con los tipos de interés, pero también lo hacen los mercados de bolsa, al expresar su opinión respecto a las consecuencias de determinadas actuaciones o decisiones políticas. Por tanto, los mercados financieros financian por un lado, los mercados financieros configuran la economía y el futuro por otro lado. Los mercados financieros son también esos vigilantes de las grandes decisiones políticas, de política económica en el mundo. Y dentro del mercado financiero lo que es muy importante es que los inversores se encuentren con las empresas que cotizan en ellos, y ese es el sentido de este acto, y por ello, como decía antes, encantado por mi lado, como Renta 4, como presidente de Renta 4, de dar la bienvenida a este acto. Y sin más, pues cedo la palabra ya a Juan Frames. Gracias, Juan Carlos, y gracias a Renta 4 por organizar este evento junto con BME. Bienvenidos a todos a esta vuestra casa, el Palacio de la Bolsa. Estos eventos, como decía Juan Carlos, son muy importantes. Son muy importantes porque con los cambios regulatorios la difusión de información pues se hace, ¿no?, cada vez más complicada, y organizar estos eventos, hablar de historias de éxito y sobre todo compartir información de lo que está ocurriendo en el mercado es absolutamente crítico, más en estos días. Como decía Juan Carlos, ¿no?, llevamos 2 días de bajadas significativas en la bolsa, movimientos en mercados de renta fija. Parece que hoy va a ser un día similar a los del jueves y el viernes, y medido por el número de televisiones que seguro que habéis visto ahí fuera, pues obviamente hay interés, y es importante en momentos sobre todo de pánico el difundir información y facilitar información. Y no olvidemos
que siempre que hay alguien vendiendo, hay alguien comprando, ¿no? Y en momentos de pánico, pues generalmente suelen ser buenas oportunidades de compra. Compartimos con Juan Carlos y con el grupo Renta 4 las necesidades de fortalecer los mercados de capitales en España, ya no solo en España, sino también en Europa. Tenemos unas necesidades de financiación, de transición energética, digitalización de la economía, defensa, que son muy sustanciales. Los balances de los bancos, ¿no? Sobre todo para financiar según qué cosas, como decía Juan Carlos, como la innovación, pues están más limitados. Los balances de los gobiernos pues tienen también sus restricciones y, por tanto, es absolutamente imperativo el canalizar el ahorro privado a través de los mercados de capitales. Y para eso estamos aquí para ¿no? facilitar y fortalecer y hacer más sencilla la oferta de capital, y estamos aquí para intentar ayudar también a fortalecer la demanda. Un par de ejemplos en ambos sentidos. Para facilitar la oferta estamos trabajando con la CNMV en un nuevo segmento, un listing técnico, que va a permitir facilitar los procesos de salida a bolsa. Los procesos de salida a bolsa no han cambiado en 40 años, ¿no? Y el tiempo que estás o el riesgo que tienes de ejecución del tiempo que estás en mercado es demasiado grande. Estamos intentando cambiar eso y facilitarlo mediante un listing técnico que te permitirá estar listo, estar cotizando y luego elegir un momento en un plazo determinado para llegar al mínimo de difusión necesario. No podemos hablar todavía de muchos detalles de eso porque se están finalizando, pero pensamos que es algo que va a tener muy buena acogida en mercado para facilitar la oferta. En el lado de la demanda estábamos hablando, Juan Carlos y yo, justo antes de empezar aquí, ¿no? Hay distintas iniciativas a nivel España, a nivel Europa, el laboratorio de competitividad que el gobierno español está tratando de fomentar, el Savings and Investment Union por parte de la Unión Europea. Es crítico traer al minorista de vuelta a los mercados de capitales. Se está hablando, entre otras cosas, de una cuenta paneuropea de inversión con una serie de incentivos fiscales. Los detalles de esa cuenta todavía están por determinar, pero si tuviese similitudes con lo que se llama la cuenta sueca, que es la ISK, es una cuenta que ha permitido que Suecia, que es un país que tiene 10 millones de habitantes, tenga 4 millones de habitantes invertidos en renta variable, tenga más de 1.000 compañías cotizando en bolsa y en los últimos 20 años hayan sacado a bolsa más de 500 compañías. Eso lo comparas con España, y en España ahora hay 6 millones de habitantes que están invertidos en bolsa, no deja de ser más de un 12,5% de la población. Y como Juan Carlos decía, ¿no? En la privatización, los procesos de privatización que hubo en España en los finales de los 90 y principios de los 2000, el 38% de la demanda vino del lado minorista. Generaron riqueza, hicieron crecer empresas y es algo que debiéramos de intentar replicar, porque cuando nos comparamos con otros países anglosajones, el 50 al 60% de la población está invertida en renta variable. Entonces, para eso estos eventos son realmente importantes. Esperamos que sea un evento fructífero, que os ayude ¿no? a entender mejor el mundo en el que estamos y, sin más, daros las gracias por haber venido y que tengáis una buena jornada. Muy bien. Gracias. Bienvenidos y bueno, pues nos encontramos hoy aquí en un día, o yo creo que en un momento, digamos, pues especialmente interesante, ¿no? de mercado. De hecho, esta mesa de debate se titula Contexto económico actual y su impacto en los mercados, y yo creo que desde luego tenemos una mesa de lujo para hablar de estos temas, empezando por Mariana Longobardo, que es responsable de macroeconomía de Bolsas y Mercados Españoles. Tenemos a Gregorio Izquierdo, que es director del Departamento de Economía de la COE. Y tenemos a Jesús Sánchez Quiñones, consejero director general de Renta 4 Banco.
Y digo que es un momento especialmente interesante para hablar de economía, porque es precisamente el temor del impacto económico de las medidas, fundamentalmente de las medidas arancelarias de Donald Trump, las que están generando estos intensos movimientos en bolsas que llevamos viviendo desde el pasado miércoles. En la noche del miércoles, Donald Trump anunció unos aranceles recíprocos en su famoso Día de la Liberación, yo diría que en la parte más agresiva de lo que esperábamos todos, y esto está intensificando los miedos a desaceleración, incluso diríamos a recesión, ¿no? En Estados Unidos se está hablando claramente de recesión, así que yo creo que ese miedo a un menor crecimiento es de lo que tenemos que empezar a hablar. Y empezaríamos por ahí. ¿Hasta qué punto consideráis que este contexto de aranceles recíprocos tan duros y en función de cómo vayan respondiendo los socios comerciales, es decir, represalias, si veis negociaciones o no, ¿cuál creéis realmente que puede ser el impacto? Y sé que es muy complicado, ¿no? A nivel economía, y si realmente esos miedos de recesión en Estados Unidos están tan justificados como parece estar descontando el mercado. ¿Empezamos contigo, Mariana? Sí, por supuesto. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a Renta 4 por invitar al evento. Bueno, en los últimos 2 años la economía norteamericana ha tenido fundamentos excepcionalmente sólidos de crecimiento, que hablamos mucho del excepcionalismo norteamericano, ¿no? Con incremento de los ingresos, con un mercado laboral muy robusto, con balances saludables del sector privado y también con ganancias de productividad crecientes. Los próximos meses seguramente pondrán a prueba esta resiliencia de la economía. En este momento, las condiciones económicas que vemos de cómo están la economía no apuntan para una recesión ahora. Pero claro, una incertidumbre prolongada puede intensificar las fuerzas que lastran el crecimiento antes mismo que se conozcan los efectos reales en la economía de estas medidas anunciadas por Donald Trump. El consenso sí es que los riesgos para una recesión se incrementan. Son más probables, ¿no? Ahora ya se habla en descensos de 1 a 1,5% del PIB norteamericano para este año. Entonces ya están empezando a hacer revisiones a la baja de crecimiento norteamericano. ¿Por qué hemos visto esto? La disminución de la confianza del sector privado frente a estas medidas, antes del anuncio de las medidas y intensificadas después. La confianza del consumidor también ha desplomado, ¿no? E incertidumbre de las pequeñas empresas registrando niveles muy bajos, históricamente bajos. Entonces, cuando los consumidores en este escenario de pesimismo y de incertidumbre reducen sus gastos, reducen su consumo por el lado del consumidor. Y por el lado de las empresas aplazan cualquier inversión, cualquier plan de inversión que tengan y también reducen su CAPEX. Eso todo... incluso el propio presidente de la FED, ¿no?, advirtió que los impactos, que las medidas anunciadas pueden tener efectos económicos negativos más de lo que estaban esperando en términos de reducción de crecimiento y de inflación. Por otro lado, también hay que descontar la posibilidad de que haya negociación. Donald Trump, estábamos hablando antes, ¿no?, es un negociador. Entonces, hay una posibilidad de negociación, aunque ya se ha dicho que la negociación sería sobre los aranceles recíprocos, entre comillas, y digo recíprocos entre comillas porque la metodología es un poco controversia, pero bueno, de todas maneras, la tarifa, el arancel universal de un 10% se mantendría, ¿no? Entonces, de ahora hasta el futuro, lo que va a ser crucial para determinar si esta desaceleración se mantiene contenida o se agrava es la interacción de las decisiones políticas, la interacción entre las decisiones políticas, los mercados financieros y la confianza de los agentes. En esos momentos, como he dicho, ¿no?, cualquier previsión está sujeta a mucha incertidumbre y a una complejidad geopolítica muy elevada, y la extensión y la duración de los impactos van a depender entendemos que de 3 cosas muy importantes, que sería si los aranceles se aplican o no en su totalidad. Si hará represalias. Bueno, ya hemos visto que China ya ha empezado, ¿no? Y cómo evoluirán la dinámica de los precios y la respuesta de los bancos centrales frente a una posible creciente inflación. Sí.
que luego hablaremos de eso. Pero, Gregorio, quería saber un poco también tu opinión, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos intentar reconducir la situación hacia una desaceleración ordenada de la economía americana? Luego hablaremos de la europea, que donde hay de otros factores que también actúan, o si realmente crees que estamos abocados a una recesión en aquel país, que es, como digo, lo que parece que están leyendo los mercados, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a Renta 4, expresidente, persona aquí, a Jesús, a ti, a Natalia, la posibilidad que me deis de compartir un evento, participar en un evento vuestro. Para mí es una buena satisfacción, porque en ocasiones y cuando puedo me gusta estar de público escuchándoos y aprendiéndoos, ¿no? Yo, en principio, creo que es el escenario de recesión como tal no lo veo y creo que se está sobrereaccionando, a resumir, ¿no? Es verdad que estamos en un entorno de alta incertidumbre, en primer lugar, acerca de los efectos de segunda vuelta, tanto por parte de otros países ante la subida arancelaria, como por parte de los agentes si se van a producir indexaciones de precios salarios que puedan alimentar la inflación. Y esta incertidumbre pues, hace que los mercados no estén descontando los escenarios centrales, sino los escenarios más adversos, que no necesariamente son los que finalmente se van a plasmar. También hay incertidumbre. Este tipo de fenómenos, una subida arancelaria como la que se ha planteado en Estados Unidos, es de una magnitud tal que se intenta evaluar con los modelos macroeconométricos de equilibrio general que tenemos los servicios de estudios. Pero estos modelos están calibrados por una realidad que no es la que se va a producir los próximos meses, están calibrados para la realidad más reciente, no han conocido esto que se ha sucedido. Y como digo esto, porque en función de las hipótesis y supuestos que se incorporen, los efectos van a ser distintos, tanto el nivel de cómo se reparta el fenómeno arancelario como el tiempo que va a permanecer. Por ejemplo, un shock arancelario de corto plazo es posible que impacte más en márgenes y que se intente absorber, pero si es un shock arancelario más permanente, se irá más a precios. Es lo que nos dice la teoría y lo que pasó en el año 2018. Otro modelo que no se incorpora es: hay fenómenos adversos que están encontrando en el mercado que no se pueden producir de forma simultánea. Si entráramos en entornos de recesión, es muy difícil pensar que la Reserva Federal en ese contexto no haría una relajación monetaria. Y, por lo tanto, ese escenario de recesión tenemos el seguro de la autoridad monetaria y yo creo que eso también hay que contemplar en el análisis. Luego, también se está diciendo que la Reserva Federal va a tener un choque de inflación y va a tener que subir. No necesariamente. Yo, por ejemplo, participé en la construcción de Europa en índice de seguimiento de política monetaria y una de las variables que se estaba intentando incorporar para el análisis de política monetaria es el indicador de inflación de impuestos constantes. Se entendía que una subida de impuestos no necesitaba una respuesta de política monetaria porque es contractiva en sí mismo. Lo que necesita es una respuesta de política monetaria ante una subida inflacionaria. Pues la política de la Reserva Federal puede entender lo mismo. Hay que distinguir variaciones en la inflación de variaciones en el nivel de precios. El choque arancelario ha producido una variación en el nivel de precios, pero en la medida que van pasando los meses, es decir, con un plazo máximo de un año, el efecto sobre la inflación, si no se generaliza efecto de segunda vuelta, no se produciría. Es decir, es distinto el efecto sobre el nivel de precios que usa la inflación y la Reserva Federal lo puede tener. Por lo tanto, yo es verdad que creo, y luego hay una cuestión que creo que tampoco está encontrando, que lo ha dicho, la verdad es que me gusta mucho, hecho Mariana, coincido con todo lo que has dicho, ¿no? Que son los colchones que lleva la economía americana y la economía mundial. Tenemos unos colchones importantes que parece que no existen, ¿no? En primer lugar, la inercia. Estados Unidos creció el año pasado cerca del 3%, aunque perdiera un punto y medio, que es el escenario más extremo. Yo creo que hablando de escenarios extremos, pues estaríamos en un escenario positivo. Allí hablan de recesión no como hablamos aquí. Aquí hablamos de recesión, una cuestión parecida a lo que pasó en el 2007. Allí hablan de recesión a un escenario trimestral de caída de PIB consecutiva y eso es el escenario más extremo, que no sé qué estoy barajando yo, pero ese es el escenario más extremo. Y aquí estamos identificando como una hecatombe, que no es lo mismo. Por eso hay que tener cuidado cuando vemos los mensajes de no sobrereaccionar, ¿no? Y yo creo que esa inercia de crecimiento, por ejemplo, el dato de marzo de las actividades reales, los PMI de marzo de Estados Unidos han sido buenos, los datos de empleo están siendo buenos, el dato de inflación antes de que sucedería era también bastante moderado, de hecho se estaba descontando un cierto escenario de normalización monetaria, que es verdad que en el actual contexto posiblemente se va a tomar cierta pausa, pero que en cualquier caso el escenario, si no hubiera, la reflexión es, si no hubiera pasado esta semana sería un escenario positivo. Y luego hay el escenario también de lógica racional, es decir, yo creo que aquí esto hay
Creo que la administración norteamericana, mi reflexión global, entiende que el mundo debe cambiar respecto a los paradigmas que están vigentes los últimos 40 años. Para mí hay un académico que se llama Miran, que lo identifica muy bien, que dice que Estados Unidos piensa que ha contribuido a dos bienes públicos globales, que son el dólar y lo que es la defensa mundial, y que quiere hacer pagar por estos bienes públicos al resto del mundo. Y para eso empieza la guerra arancelaria. Pero su objetivo no es una guerra arancelaria generalizada. De hecho, a Reino Unido le ha sacado de la ecuación y le ha puesto un 10%. Su objetivo está claramente identificado, que es sudeste asiático. Y en el caso de Europa, yo creo que, igual que en el caso de México y de Canadá, hay una interdependencia, una relevancia tal que no se puede permitir una guerra arancelaria significativa, permanente en el tiempo. Por eso yo creo que ahí están pensando, aunque no lo digan, una cierta herramienta de negociación para incrementar las importaciones, para hacer un mayor condicionamiento de política de defensa, más que para establecer un arancel de 20%. Porque en el fondo, ¿qué es un arancel? Entendiendo, y perdónenme la reflexión, que lo saben ustedes mejor que yo, es un impuesto. Entonces, pensar que un gobierno estadounidense va a pensar, su gran medida de política económica es subir los impuestos a la humanidad, no parece que sea muy lógico. Salvo que están pensando en un supuesto que no es correcto. ¿Cuál es el supuesto que están pensando? Que esa subida de impuestos se la van a trasladar al resto del mundo. Y esto a corto plazo puede ser cierto, pero parcialmente, no totalmente. Si fuera así, no habría efecto de inflación. Es decir, pues sería un escenario u otro. Pero si lo trasladas al resto del mundo, lo que produciría es un efecto de contracción de comercio mundial que se va a producir y de desviación de comercio mundial que se va a producir, y el coste de pérdida de crecimiento se repartiría hacia tercera zona del mundo. Pero eso tampoco es permanente, porque en ese contexto Estados Unidos tendría un efecto indirecto. Es decir, lo que yo quiero decir es que tenemos más incertidumbres acerca de los efectos que certezas, y no de que va a ser negativo, porque es negativo de permanecer en el tiempo. Cuanto más nivel arancelario medio posterior, peor; cuanto más tiempo, peor. Pero acerca del reparto y distribución. Y si se va a inflación, no va a crecimiento. Es decir, hay un cierto trade-off. Entonces, no hay las dos cosas, no es pérdida de crecimiento y aumento de inflación. Y es un poco, perdonen que hablo de muchas variables y tampoco quiero hacer mi intervención, pero que creo que en estos escenarios hay que pensar que con bastante prudencia, porque podría suceder que ante un cambio de escenarios o medidas, o simplemente un cambio de que una predisposición a negociar, porque también Estados Unidos tiene que dar yo le voy a dar dos señales, ahora. Va a dar una señal de negociación, a ver quién puede coger ese carro, y también va a dar señal de penal. ¿A qué me refiero? Que si alguien, las respuestas ante las subidas arancelarias posiblemente serán alguna subida respecto puntual, no generalizada, y también un efecto de señal. Por eso creo que el sentimiento de mercado, que será actualmente el que más condicionado por la semana pasada, pues también podría modificarse, porque yo creo, mi opinión personal es que ha sobrereaccionado y que es un momento también de oportunidades de compra, que los fundamentos de la economía no se han modificado tanto como a modificar el mercado de valoraciones. Y está valorando dos efectos que yo creo que no son simultáneos. Uno de ellos es que los beneficios de las empresas van a contraerse, el numerador de valoración, y el denominador va a subir significativamente, tasa de descuento. Y yo creo que en la medida que el golpe se va a repartir más en un numerador o más en el denominador, pero no en los dos simultáneamente, que yo creo que es lo que se está descontando a la vez. Perdona que me entiende mucho. Gracias. Muy interesante, Gregorio. Jesús, ¿tú también compartes esta idea de que Trump es un negociador y esto es una táctica negociadora, o a qué nos enfrentamos realmente? De hecho, como estaba comentando antes, desde luego que lo han explicitado incluso el secretario del Tesoro en Estados Unidos, que los aranceles tienen 4 funciones. Una, corregir el comercio injusto. Hay que recordar que antes de estos aranceles, Estados Unidos aplicaba aranceles del 3% a las importaciones que entran en Estados Unidos, mientras que de media las exportaciones de Estados Unidos sufrían un arancel del 6,5%. Y eso es una situación que la administración Trump quiere corregir. Todos estamos de acuerdo en que no estamos acostumbrados a formas y maneras de actuar como se está haciendo actualmente. Pero desde luego que dentro de esa corrección de comercio injusto no solo está el nivel de aranceles, sino también, y muy enfocado en China, la ayuda a empresas públicas que le hace que tenga una ventaja muy notable en muchos
productos a nivel global. Por poner un ejemplo, el Reino Unido acaba de cerrar sus 2 últimas acereras y en Estados Unidos han dicho que es absolutamente estratégico que Estados Unidos tenga acereras propias. Y al final lo que acusa a China es de dumping, de dar subvenciones a muchas industrias para poder competir de forma ventajosa en distintos mercados. Luego también se introduce otro factor de trabas al comercio, que esto, aunque sea cualitativo, no cuantitativo, aquí va más dirigido a Europa y sobre todo a las empresas digitales, que lo que entiende Estados Unidos es que lo que están haciendo es impedir el desarrollo de las empresas digitales y tecnológicas en Europa. La segunda utilidad, que sí que ha comentado el propio secretario del Tesoro, para lo que sirven los aranceles es para aumentar los ingresos fiscales. Hay que recordar que uno de los principios básicos de la política que ha anunciado Trump es la rebaja de impuestos, matizando no tanto rebaja de impuestos, sino mantener la rebaja de impuestos que se hizo en el 2017, que vence a final de 2025, y lo que pretende es que se mantenga a futuro, además de establecer una reducción en el impuesto sobre sociedades a aquellas empresas que fabriquen en Estados Unidos. Eso va a tener efecto en el presupuesto a partir del 2026 y para que no se aumente el déficit fiscal, que hay que recordar que está por encima del 6% en Estados Unidos, necesita nuevos ingresos y parte de esos ingresos van a venir por los aranceles sin ningún género de dudas. La tercera utilidad de los aranceles, dicho por ellos mismos, es el proteger la industria local, y esto lo estamos viendo pues, en muchos sectores, el sector del automóvil claramente y algunos otros. Y la cuarta, y dicho explícitamente, sirve como método de negociación para cualquier objetivo que no tenga nada que ver con el comercio. Lo vimos con Panamá, lo vimos con Colombia cuando no quiso el presidente Petro recibir un avión con inmigrantes ilegales y ante la amenaza de aranceles pues tardó 24 horas en dar marcha atrás. Nuestra idea clara es que lo que se pretende es hacer una negociación con cada uno de los países. Desde luego que esto rompe cómo se ha hecho la diplomacia a nivel internacional durante muchas décadas, pero simplemente este fin de semana ya ha habido 50 países que se han puesto en contacto con Estados Unidos para querer negociar. Ha habido 2 países, que son Vietnam y Taiwán, que para empezar a negociar han dicho que ponen aranceles cero a los productos americanos, y el gran problema es que de momento estamos en una economía, como decía Mariana, es de esperar y ver. O sea, ni las empresas van a invertir mientras está esta incertidumbre, ni van a contratar a personal, ni las personas van a hacer gastos que sean considerables. Si iban a hacer unas vacaciones extras, pues las aplazarán, y si esa incertidumbre dura durante bastante tiempo, pues acabará teniendo efecto en la economía. Pero desde luego nuestra visión desde Renta 4 es que esto es una táctica negociadora a la que no estamos habituados, y la clave va a estar en cuánto tiempo va a durar estas negociaciones. Muy bien, gracias Jesús. Yo creo que nos queda un poco más claro, ¿no? Hemos oído hablar tanto de recesión que yo creo que hay que poner un poco las cosas en perspectiva. Y hemos hablado de Estados Unidos, vamos a hablar de Europa. Y vamos a hacerlo al revés, Jesús, vamos a empezar contigo para volver hacia acá. Europa, yo creo que hay 2 impactos no claros, uno negativo, que son los aranceles del 20% de Estados Unidos, que vamos a ver qué ocurre con las negociaciones, si ves ahí factible que haya negociaciones antes que confrontación. Y luego hay un impacto positivo, que es el que han recogido las bolsas durante el primer trimestre, las bolsas europeas, que han tenido un comportamiento excepcional, que ha sido el gran estímulo fiscal que por fin ha llegado, ¿no? Ese despertar de Europa del que hemos hablado, con un incremento del gasto en defensa muy sustancial, en el caso concreto de en el caso de toda Europa, y en el caso concreto de Alemania, con ese cambio de gobierno, el impulso a las infraestructuras. ¿Qué creéis? Yo sé que hay mucha incertidumbre, pero ¿qué puede pesar más? Y sobre todo, si todo ese estímulo fiscal que está descontando hasta ahora el mercado antes de los aranceles, si eso va a ser fácil de financiar, o si los mercados habían corrido mucho previamente a estas caídas, un poco ¿cómo lo veis? Entrando por la primera parte, desde Sí. luego que el cambio de Alemania
pues es histórico el hecho de que Alemania, bueno, y de una forma que aunque pueda ser discutible, al final cambian la Constitución para poder tener más déficit, sobre todo para hacer 500.000 millones en infraestructuras en 12 años, también para hacer un gasto en defensa relevante, y Alemania tiene capacidad para financiar ese gasto adicional. Cosa que es bastante más discutible con muchos países europeos, porque este anuncio de 800.000 millones en defensa son 150.000 que financia Europa, no regala, y los 650.000 que cada país tiene que encajar en su presupuesto y que supondrá o un aumento del déficit o reducción de otros gastos, cosa que dependiendo de si uno lee periódicos nacionales o internacionales, pues en otros países están diciendo cosas distintas de lo que se está diciendo aquí. Y no todos los países van a tener la misma facilidad para financiar ese gasto extraordinario. Y yendo a los aranceles, incluso pensando que habrá negociación, y desde luego que aquí tiene dos herramientas relevantes Estados Unidos, Europa, para ofrecer, que es parte de ese gasto en defensa que vaya a empresas americanas, y luego hay que recordar que el gas americano ha sustituido en gran parte al gas ruso. Pero uno de los efectos de segunda ronda que puede ser muy perjudicial es que si, y como parece que el verdadero enemigo comercial de Estados Unidos es China y los aranceles a China van a ser superiores al del resto de países, como ya ocurrió en la administración Biden, que puso un 100% de aranceles a los vehículos eléctricos, y lo que hicieron los fabricantes chinos fue trasladar una venta muy relevante de dichos automóviles eléctricos a Europa, y Europa le puso un arancel del 34%. Si eso puede pasar en muchos sectores, Europa se va a encontrar en una situación muy complicada. Si no pone aranceles, pues las empresas y las industrias europeas pues pueden sufrir de forma muy notable, y si pone aranceles, pues tendrá que cambiar el discurso respecto a los aranceles de Estados Unidos, porque esto de que los tuyos son malos y los míos son buenos, pues es difícil de explicar. Gregorio, Europa. Bueno, yo creo que en principio el problema que arancel no es una perturbación negativa de oferta, principalmente se va a producir en Estados Unidos. En Europa se produce a partir del vínculo y la interrelación de exportaciones, y por lo tanto es un efecto cuya magnitud va a ser necesariamente mucho menor que en Estados Unidos. Yo creo que Europa tiene mecanismos de compensación. En primer lugar, va a haber una cierta desviación de comercio hacia otras zonas del mundo, porque Estados Unidos, por los aranceles, va a perder competitividad propia. Y si bien lo del sudeste asiático va a operar en un mercado más reducido, la exportación americana va a tener menos competitividad en el resto del mundo. Y también tiene mecanismos, y a lo mejor la excusa por fin para profundizar en lo que teníamos que haber hecho en los últimos 30 años, que es profundizar en competitividad europea, tal como nos ha hecho el informe Letta y el informe Draghi, ¿no? Yo creo que Europa tenía un escenario de menos impacto, pero también de verdad que tenía menos holgura de crecimiento, porque el crecimiento era mucho más moderado. La inflación en la actualidad permite avisar que va a haber una cierta compensación, no solamente con los planes de estímulo alemán y de gasto de defensa, sino también con la política monetaria, y por lo tanto el escenario central de Europa yo creo que en términos relativos más favorable que el de Estados Unidos, y eso es lo que un poco han descontado los mercados, ¿no? A mí en el caso europeo me preocupa es decir, el arancel a quien más perjudica es a quien lo impone. Esa es una idea muy importante, porque si se olvida esa idea podemos pensar que los aranceles son una solución. No, los aranceles son un problema, no son nunca una solución, es un problema en sí mismo. Por lo tanto, si Europa hace una guerra arancelaria o aumenta los aranceles pensando que así compensa el problema, no. Ante un problema, la solución es otro problema, es menos problema. La solución no es ante un choque negativo de oferta añadir otro. La solución es un choque positivo de oferta. Los choques positivos de oferta son bajar impuestos, inversión de infraestructura, I+D, fortalecer desregulación, privatización. Son mecanismos de compensar, no subir impuestos como se plantea. Y luego el escenario de Europa, a medida que Alemania pues cambia la reflexión acerca de la política fiscal, pues yo creo que es un escenario más de amortiguación. Pero a mí a largo plazo me parece que es importante que Europa haga una reflexión de la necesidad de enfatizar la oferta. Y luego una cosa, aprovechando del caso de España, creo que es importante que España en este contexto, por lo que ha dicho antes Jesús, ¿no?
se suma a la respuesta europea, es decir, que no intente hacer una acción unilateral. En primer lugar, porque es verdad que el arancel que hubiera correspondido a España, a perspectiva de cálculo teórico, que es la relación entre el sector comercial y desequilibrio comercial y exportaciones del país, poner al 50%. El caso español se corresponde a un arancel mucho menor, porque España no tenemos un superávit comercial con Estados Unidos como tienen otros países del mundo. Pero aún así, la mejor solución para España no es ir de forma unilateral, es ir con la Unión Europea, sabiendo que la relevancia europea es una herramienta de negociación suficientemente importante para que Estados Unidos no pueda prescindir de ella. Sin embargo, no es descartable que algún país aislado que haga acciones unilaterales pues pueda servir de efecto de señal a los efectos de dar señales de palo zanahoria en la negociación de lo que quiere y no quiere hacer. Me parece más inteligente lo que han hecho, por ejemplo, Vietnam, es decir, intentar señalar para dar margen, porque la oferta que les han hecho a Estados Unidos es tan generosa que yo creo que le va a obligar a hacer una reacción. Yo creo que eso es lo inteligente y no lo contrario. Por lo tanto, es decir, una cierta preocupación, pero una cierta compensación. Digo, como reflexión, yo creo que la economía europea y la economía americana, pues en este contexto, pues el diferencial de crecimiento que tuvimos el año pasado, posiblemente este año va a ser muy inferior y eso también se va a reflejar en la moneda, ¿no? Por eso yo creo que también con cierta prudencia y es verdad que los mercados financieros están muy interrelacionados, pero que el escenario de Europa no ha puesto un choque arancelario, lo está sufriendo, que no es lo mismo. Mariana. Bueno, me voy a enfocar un poco en la parte del aumento de gastos, ¿no? Y de la financiación de esta parte. Claro, la Comisión Europea ha decidido flexibilizar las reglas fiscales, haciendo con que la inversión en defensa no se compute en déficit y promoviendo, articulando que sean hechas compras conjuntas de armamentos, priorizando las empresas europeas, ¿no? Entonces, es claro que tenemos necesidades de financiación muy urgentes, muy significativas, y el mercado es una herramienta muy potente para estos procesos. Es crucial, como ya hemos hablado, la integración del mercado de capitales europeo, como en el informe de Mario Draghi, en el informe de Enrico Letta y en nuestro libro blanco también hablando específicamente de España, de manera a armonizar, simplificar las normativas para canalizar de una manera eficiente la inversión, el ahorro privado hacia los mercados y financiar las empresas en estos retos que tienen muy significativos de transición energética, de transición digital y ahora más que antes con la defensa, proporcionando incentivos para que este ahorro efectivamente financie las empresas comunitarias de sectores estratégicos. Dentro de ello, uno de los principales objetivos que, como ha dicho nuestro CEO, Juan Flams, es facilitar la oferta, ¿no? Es decir, las empresas deben poder cotizar más fácilmente en los mercados de valores y también trabajar en el lado de la demanda, fomentando la inversión y dentro de ello la iniciativa de unión y ahorro e inversión y el laboratorio de competitividad, movilizando este ahorro de los ciudadanos, promoviendo principalmente la participación minorista también en los mercados de capitales. Muy bien, pues si queréis hemos dado un repaso general al crecimiento. Yo creo que toca hablar de inflación. Gregorio ya has apuntado algún tema de inflación. El viernes por la tarde oíamos a Powell, al presidente de la Reserva Federal norteamericana, que cambió un poquito su discurso. Yo lo escuché el 19 de marzo, cuando fue la última reunión de la FED, y hablaba de impacto transitorio de los aranceles. Y este viernes no parecía tan convencido de que fuese a ser tan transitorio. Entonces, yo quiero ver un poco vuestra opinión, porque sí que sé que has dicho, bueno, que es un one-off, ¿no? Es subida de arancel, subida de precios. Pero la cuestión es si eso puede dar paso a unas subidas más permanentes, o se me ocurre, cuando pusieron el arancel a los automóviles, recuerdo que Ferrari contestó con voy a incrementar un 10% los precios, otra parte la voy a asumir en mis márgenes, y ese día hubo caídas en las cotizaciones de los autos, pero en lo que es autos de segunda mano se veía que por ahí podía haber alzas. O sea, quiero decir, ¿realmente este impacto en inflación va a ser tan transitorio o puede ser más persistente e hilaría ya directamente
¿con qué van a hacer los bancos centrales, sobre todo la FED, ¿no?, en un contexto de menos crecimiento y quizá más inflación, más persistente de lo que pensaba inicialmente? Bueno, yo creo que tradicionalmente la experiencia muy alejada en el tiempo es que los shocks inflacionarios tendían a permanecer en el tiempo más de lo que se deseaba. Y por eso, siempre que había habido una normalización monetaria, había habido una recesión. Pero la experiencia más reciente es justo la contraria. Hemos tenido un choque inflacionario de 2 dígitos tras la salida COVID, ha habido un endurecimiento de normalización monetaria y no ha habido recesión. Por lo tanto, todo depende de los efectos de segunda vuelta. Y las experiencias nos han indicado que los efectos de iniciación generan unos problemas adicionales a los previstos. Y por lo tanto, si los agentes han aprendido en esta experiencia más reciente, lo probable es que no se produzcan. Es verdad que depende. Es decir, lo que estamos hablando es uno de los fenómenos clásicos de la teoría de la hacienda pública, que se llama la teoría de la traslación. ¿De qué depende que soporte un agente? Pues depende de la elasticidad relativa del exportador, del importador, del consumidor, del productor. Por ejemplo, el caso de Ferrari, pues un bien de lujo superior, de exclusivo, pues la elasticidad precio que tiene el consumidor es menor y por tanto tiene más capacidad de trasladar a precio. Pero esa declaración no la haría la fábrica de coches de BIP, por ejemplo, China. Los chinos hicieron lo contrario. Los chinos lo que hicieron fue, en el choque del 2018, fue absorber vía precio inicialmente la subida arancelaria. El problema es que cuando los márgenes en estos sectores son muy reducidos y cuando vas a margen, al final entras en pérdidas y las pérdidas no es una solución transitoria para una actividad. Al final lo que produciría es una desaparición de ese flujo comercial, una recuperación de precios. Pero sobre todo lo importante es que hay que distinguir entre efectos transitorios y efectos permanentes sobre el nivel de precios. La subida del arancel va a tener un efecto transitorio obligadamente sobre el nivel de precios. Si no se produce indexación, no tendrá efectos de inflación a medio y largo plazo, porque una vez que han subido los precios, el arancel no se vuelve a subir. De hecho, cuando se normalicen los aranceles podría tener el efecto contrario. Yo por eso creo, y hay que pensar también en el entorno de actividad que va a producirse en ese contexto, que es lo que va a decidir también la traslación. En un entorno de recesión o de desaceleración económica, que es el que más probable ahora mismo, pues es verdad que las posibilidades de trasladar a precios son mayores. Pero si hubiera un entorno de recesión que algunos descuenta, entonces la traslación a precios no se produciría. Lo que quiero decir es que hay que pensar en la imposibilidad de la suma de los resultados más adversos, que es lo que sería un escenario u otro, sabiendo que al día de hoy tenemos, es verdad, más incertidumbre y más incógnita acerca de cuál va a ser el escenario final. Pero yo al día de hoy creo que un efecto de subida de aranceles, me parece que las empresas a corto plazo intentarán absorberlo en la medida de sus posibilidades, esperando a ver cómo se van produciendo los acontecimientos, y solamente si no le queda más remedio lo trasladan a precios. Ese es el escenario principal. Y luego, si permanece en el tiempo, pues obviamente tendrá efectos en el comercio. Es decir, pienso que primero irá a márgenes, luego irá a precios y luego sobre las corrientes comerciales. Luego, otro tema que también es discutible es hasta qué punto el escenario se produciría una traslación a precios. Es decir, el escenario central probablemente sea que se reparte el efecto entre las 3 alternativas posibles, no que se produce una u otra. Es decir, lo que tendríamos que discutir es cómo se distribuye el efecto. Por eso, algunos escenarios apocalípticos de el efecto sobre la inflación sería que se produce una traslación de precios al 100%, no son probables, son extremos e improbables. Por eso yo digo que hay que ser muy prudente y yo creo que el escenario sobre la inflación habrá que ver los próximos meses, pero posiblemente no va a ser de la magnitud que se están descontando en los augurios de peores. Yo creo que no. Yo con el escenario sobre la inflación significativo, pero no ni mucho menos pensar en lo que se está planteando y anunciando. No lo veo. Con lo cual la FED tendría margen para bajar tipos, ¿no?, en un contexto de desaceleración y con inflación controlada. Yo creo que el escenario central es de bajada de tipos. Mi escenario central es de bajada de tipos con una mayor pausa y con una mayor moderación, pero el escenario central sigue siendo de bajada de tipos. No veo otro. Es que no veo otro escenario ahora mismo en este contexto y de hecho, aquí habrá una pugna entre la Administración y la FED
para los efectos de amortiguar la subida arancelaria le va a presionar la bajada de tipos, ¿no? Y el otro va a decir, oye, pero si estás produciendo un arancel, ahí hay que ver en la pugna quién gana, ¿no? Pero no un escenario distinto de bajada de tipos. Lo que se puede discutir es el ritmo y el momento, pero no otra orientación de la política monetaria. Sí, la cuantía. Es que si no, vamos a ver, si no sería un error de política monetaria. No tienes un problema de recalentamiento de demanda inflacionario, que es lo que justifica la subida de tipos. Tienes un choque de impositivo, y ese es otro fenómeno, es un fenómeno contractivo. La respuesta a la política monetaria no debe ser procíclica, tiene que ser anticíclica. Y por lo tanto tiene que ser de no bajada y más bien de bajada. Sí. Yo lo veo claro, yo creo que ahí no se va a equivocar. Sí. Incluso, Jesús, algunos han comentado, ¿no?, que si China no puede exportar a Estados Unidos, que igual nos anega de productos chinos y que eso podría provocar presiones desinflacionistas. No sé, ¿tú cómo ves el tema de la inflación y de los bancos centrales? Y por ponernos también un poco en la piel del Banco Central Europeo, ¿no? De hasta qué punto pues, puede seguir bajando tipos en este contexto. Eso es lo que estaba comentando antes, que el gran riesgo para Europa es ese efecto de segunda ronda, que nos invadan los productos chinos, que creen una presión deflacionista. Y también, como se comentaba antes, quizás los aranceles tienen más efecto en los beneficios que en la inflación, porque como en el 2017 los chinos lo que exportaron a Estados Unidos asumieron contra sus márgenes entre el 79 y el 85% de los aranceles, y cualquier otro producto, pues quien lo paga es el importador. Pues el importador a lo mejor lo que hace es reducir sus márgenes para que no caigan mucho sus ventas. Por tanto, donde sí que va a tener un efecto claro, y eso sí que no sabemos hasta qué punto estaba recogido hace 3 días en el mercado, es en los beneficios, más que en la inflación. Pero desde luego que en Europa sí que parece que es más fácil que bajen los tipos de interés. El Banco Central Europeo no parece que haya muchas presiones inflacionistas ahora mismo. Y en Estados Unidos hay que recordar que otro de los pilares de la política de la administración Trump es conseguir la energía más barata de cualquier país industrializado, y para eso lo que pretende es que se produzcan 3 millones más de barriles al día. Y si consigue, que el mercado ahora mismo le está ayudando, que el precio del petróleo caiga de forma notable, pues caerá el precio del gasóleo, lo cual es un factor muy relevante para la producción de alimentos y será un cierto alivio. Por tanto, quizás más riesgo en los beneficios que en la inflación y bajadas de tipos. Sí. Pero desde luego una de las cosas que está consiguiendo Trump es bajar el precio del crudo, ¿no? Y también bajar las tires de los bonos, ¿no?, que al final es lo que él busca. Hemos hablado de inflación, hemos hablado de tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico, y no sé, Mariana, ¿tú cómo ves también ese juego entre cuánto es probable que se traslade de los aranceles a inflación o realmente que se asuma en márgenes? Porque al fin y al cabo los beneficios empresariales es realmente lo que acaba cotizando, es lo que acaban recogiendo las cotizaciones, ¿no?, en el largo plazo, y es algo que nos importa mucho. Sé que evidentemente hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo ves este juego tú de inflación y tomarlo o aguantarlo en el margen empresarial? Bueno, parece que el consenso en términos de los principales riesgos de estas políticas arancelarias se manifiestan principalmente en la reducción de crecimiento, ¿no? No es posible aún saber cómo afectará la inflación más allá del repunte inicial que se espera a corto plazo. Los banqueros centrales señalan que este repunte de la inflación de alguna manera puede también contrarrestar la baja de la demanda, ¿no? El bajo crecimiento puede contrarrestar un poco estos efectos inflacionarios que se produzcan inicialmente. De hecho, las empresas, como habéis dicho, tienen 2 alternativas y ninguna de las 2 es buena. La primera sería trasladar a los precios parcialmente o totalmente los costes, que tampoco vemos como algo muy factible, al menos al corto plazo, y la otra sería absorber parte de los aranceles y de esta manera reducir sus márgenes.
ninguno de los escenarios es bueno para el crecimiento. Lo que pasa es que si se sigue la incertidumbre, se alarga en el tiempo, se incrementan los riesgos inflacionarios a medio plazo, si las empresas y consumidores entran en este ciclo un poco peligroso de altas expectativas de inflación. Y ahí si entran en esto, el problema es que si las expectativas se alejan mucho de los objetivos de los bancos centrales, es más difícil traerla de vuelta a sus objetivos, ¿no? Entonces, en este sentido es fundamental que los bancos centrales mantengan muy bien ancladas las expectativas de inflación en la economía, especialmente a largo plazo, para evitar justamente esta espiral y esta pérdida de confianza general en los agentes. Nosotros tenemos confianza que los bancos centrales se mantendrán fieles a su mandato de control de precios, ¿vale? Sí que es verdad que los mercados ya están descontando un poco las bajas de tipos de interés en frente a este escenario de bajo crecimiento. Hemos visto ahí la señal con las compras de los bonos de Estados Unidos a 10 años, que han bajado su rentabilidad a cerca de los 4% en las últimas sesiones. Pero creemos que los bancos centrales deben seguir actuando con prudencia, basados en datos, esperando que los efectos efectivamente se concreten en la economía antes de hacer movimientos más bruscos. Y la verdad es que los bancos centrales tradicionalmente se han mantenido fieles a sus mensajes. Entonces, esperamos que esta actitud de los bancos centrales de prudencia siga para las próximas sesiones. Claro que las empresas, en términos de los márgenes, entrando en este tema, muchas empresas han declarado que no habían considerado márgenes tan duros en sus guidances, ¿no? En sus proyecciones para las cifras de este año. Entonces, algunas ven ya como, depende del sector, especialmente algunas del sector de consumo, ven una subida de precios como una alternativa para mitigar parte de los efectos en sus cuentas. También es verdad que las empresas que cuentan con una extensa red de fabricación fuera de Estados Unidos, ¿no? Pueden también y seguramente buscarán trasladar la fabricación para esos orígenes a países que se ven menos afectados por los aranceles. Ahora lo que las empresas tendrán que hacer es analizar cómo será este impacto en sus cuentas de resultados y ya revisar sus guidances para las próximas presentaciones, especialmente de las cotizadas que ya se avecinan, ¿no? Ya están por ahí. Un aspecto positivo que me gustaría destacar de las empresas es la salud financiera de las empresas, ¿no? Tanto de las empresas europeas como las empresas estadounidenses han sido muy conservadoras en la gestión de sus balances a lo largo de los últimos años y las métricas de deuda siguen mostrando una buena salud financiera y eso es bueno porque permite que las empresas estén bien situadas para hacer frente a estos retos en este contexto macroeconómico un poco más incierto. Cuando vemos las métricas y cogemos los beneficios por acción, por ejemplo, el consenso de FactSet, nos muestra que sí que vemos un poco de pérdida de confianza, ¿no? En el sentido de que las métricas que teníamos a principios del año para el Stock 600 o para el S&P han bajado un poco de enero hasta ahora, un 2,5% para el S&P y un 1,4% un 2,5% para el Stock 600 y un 1,3% para el S&P, pero aún así son mejores, son más altas de las métricas observadas el año pasado. El caso de España es más positivo porque justamente, incluso con los datos del viernes, aunque se ha reducido, pero si comparamos con las previsiones que teníamos de métricas a principio de año de beneficio por acción, son incluso más elevadas, un 5% mayores ahora de lo que eran en enero. Entonces, la rentabilidad de las empresas, especialmente de las empresas del IBEX 35, incluso superó el año pasado las cifras de antes de la pandemia, llegando al 21,2%, gracias a resultados históricos en ventas y en beneficios. Y nosotros esperamos entonces que no se modifiquen los planes, las proyecciones de reparto de dividendos de las compañías españolas que tradicionalmente lo hacen siempre, ¿no? Y que el año pasado registraron 37.500 millones en dividendos, un valor récord, y se espera que este año también mantengan el buen ritmo de reparto. Sí,
De hecho, nosotros desde Renta 4 Banco, desde el Departamento de Análisis, presentamos una guía hoy de las compañías que tenemos en cobertura del mercado continuo. Tenéis por ahí un código BIDI que ahora cuando salgamos a tomar el café podéis descargarla, y nosotros confiamos en el valor que hay en las empresas, no solo del IBEX, y de hecho estas jornadas son una muestra de ello. Tenemos 4 compañías de IBEX, 4 compañías del mercado continuo que pueden presentar interesantes oportunidades de inversión, y bueno, ahí tenéis la guía para descargárosla. Y voy a terminar esta mesa con una pregunta para valientes, que no quiere decir que el que no la responda por falta de tiempo no lo sea, pero hemos hablado mucho de la macro, ¿no? Y de la micro, de los resultados empresariales, pero con un mercado que está como está. No os estoy diciendo si comprar, si vender, pero sí un poco vuestra visión general, ¿no? Después del tercer día hoy de grandes caídas en los mercados. No sé quién se anima aquí. ¿Jesús? Desde luego que estamos en la bolsa y yo creo que hay que hablar de bolsa, sí, claro. Inevitablemente. Cualquiera que invierta en acciones lo que tiene que hacer es invertir con un horizonte de medio plazo, no para ver qué van a pasar los próximos 10 minutos. Y desde luego, con lo que ha salido de esta mesa, desde luego que la idea es que no va a haber una recesión como está descontando el mercado. Posiblemente los beneficios empresariales sean inferiores a los que se estaba esperando a principio de año, pero históricamente, cuando ha habido caídas de este tipo, para aquella persona que es capaz de dormir tranquilo, que no sobrepasa el umbral del sueño, es decir, invierte aquella cantidad que le permite dormir tranquilo, estos momentos de caídas tan bruscos sí que son oportunidades a medio plazo. Esto no quiere decir que mañana no esté más abajo la valoración. Saber cuál es el bajo es prácticamente imposible, pero si uno mira la historia, desde luego que caídas tan bruscas sin que haya un cambio de fondo, que nosotros no lo vemos, desde luego que sí que son oportunidades de compra para aquel que tenga la sangre fría. Al final hay que comprar bolsa cuando menos apetece y desde luego con una visión de medio y largo plazo, y no dejarse llevar por los titulares ni por la primera noticia del telediario. Efectivamente, no sé. Sí, bueno, la verdad, eso de aprovechar la oportunidad para comprar, que fue lo que hemos visto en el primer trimestre respecto a la bolsa europea. Entonces, ya antes, con las promesas de medidas, pero antes del fatídico 2 de abril, ya hemos visto una salida de las inversiones, especialmente de la tecnología, de la bolsa estadounidense, y este dinero, los inversores decidieron recoger sus beneficios, anticipando ya un escenario más complejo, y llevaron este dinero a otras bolsas, y la bolsa europea se benefició por sus valoraciones que estaban en niveles inferiores, ¿no? En el caso de España, es importante considerar que, claro, el castigo de jueves y viernes fue duro para casi todas las bolsas mundiales. España no fue diferente. El IBEX 35 bajó casi un 7% en las 2 sesiones, ¿no? De miércoles a jueves. Sin embargo, el índice en el año crece un 7,13%, y si consideramos el índice que paga dividendos, un 7,7% en lo que va del año. Y el IBEX ha conseguido mantenerse por encima de los 13.000 puntos hasta el jueves, un valor que no habíamos atingido en los últimos 17 años. Entonces, una lectura positiva de esta tendencia a la alza sostenida del IBEX 35 es también, y que esperamos que se mantenga para 25, que observamos en 2024, es el indicador PER, ¿no? que indica cuántas veces el precio de la acción está recogido en los beneficios, que cerró el ejercicio el año pasado a 9 veces y media, y ahora los datos de marzo son de un 10,4 veces, que es inferior al promedio mensual histórico de los últimos 36 años. Una otra fortaleza de la bolsa española, y ahí vuelvo a repetir, es el pago de dividendos, que el año pasado, superamos récords históricos, y para este año, en el primer trimestre, también ya registramos 4.300 millones en dividendos de pagos de las cotizadas. También vemos muchas empresas se acercando al mercado, en que pese a las incertidumbres, pero ya pensando más a largo plazo en el entorno premercado, que es el programa de la bolsa para apoyar las empresas en el salto al parqué. Hemos tenido ya 11 nuevas compañías incorporadas en este entorno. Entonces, eso es una señal positiva, en que pese a los ruidos y las incertidumbres de largo plazo, tenemos también la expectativa de cambios en la legislación, con
con expectativas de que se faciliten la cotización de nuevas empresas. Entonces, un poco eso, ¿no? Tenemos en el corto plazo un escenario un poco más nervioso, pero a largo plazo entendemos que nuevamente los mercados son esenciales para la financiación, son esenciales para el movimiento y el crecimiento de la economía. Sí, unos sólidos fundamentales. Pues no sé si lo dejamos aquí o... ¿Sí? Sí, sí. No, voy a permitir una reflexión, un chiste económico, que la teoría de la preferencia revelada, que lo importante no es lo que se diga, es lo que se haga. Por eso yo, más que hablar de predicciones, voy a contar lo que he hecho yo a nivel personal. Yo personalmente ni se me ha ocurrido realizar ninguna venta estos días, porque creo que los fundamentales son los mismos. Hay confianza en una buena gestora. Yo casualmente mi fondo de pensiones lo tengo en Renta 4. y hay que pensar que las oportunidades de compra de largo plazo siguen existiendo. Yo creo que los mercados funcionan con volatilidad, funcionan con extremo, pero los beneficios están en la prudencia y están en la planificación a largo plazo. Una buena planificación tiene que contemplar los eventos adversos como los que han surgido y también tiene que contemplar que cuando uno sale del mercado evita pérdidas, pero también evitas estar en momentos de recuperación y de giro. Y todos sabemos que a nivel histórico esos momentos son muy, muy relevantes y por eso es importante analizar una perspectiva a largo plazo. Y sin perjuicio de que las circunstancias de aversión a riesgo, carteras, composición de cada uno son distintas y por eso no se ven a consejos generales. Pero yo creo que es el momento más de entrar y estar que de salir en este contexto. Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que lo dejamos aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, Mariana, Gregorio, Jesús, ha estado muy interesante y damos paso a la siguiente charla. Muchas gracias.